Déjame un segundo, vea que voy a cerrar aquí, ¿vale? Para que no entre. Déjame un Sí. segundo. A ver. Un segundito. Déjame picarla de aquí. Dame un segundo, ¿eh? Ah, sí nos vemos, está perfecto. Hola. Sí, ya estamos. Pero lo que no sé, cómo ver a los espectadores. Paco, le damos unos minutitos. Hola a todos. Ahorita esperamos 2 minutitos más a que todos se terminen de conectar. Mil gracias. Un minutito. Yo creo que vamos empezando, Paco, en lo que se van conectando los demás. Pues a todos, muchísimas gracias por estar aquí conectados. Aquí empezamos nuestros webinars, entonces, obviamente yo no soy community manager y voy haciendo mis pininos, entonces si hay un poquito de fallas técnicas, please ténganme toda la paciencia del mundo. Y pues la verdad queremos súper agradecer y presentar a un invitadazo de lujo, a Paco Mora. Paco, él es el director de todo Open Banking para Minsight, pero él, junto con pues, todas las diferentes asociaciones, logran hacer un proyecto increíble para poder llegar a hacer el tema de la interoperabilidad para todo lo que es la región de la TAM. Entonces, Paco nos va a estar presentando todo este proyecto y al final creo que la parte más bonita que estamos buscando con todo eso es cómo logramos
logramos hacer un estándar, ¿no? ¿Cuáles van a ser los casos de uso? ¿Cómo logramos todos hablar el mismo idioma? Y pues aquí, Paco, te cedo el micrófono y total agradecimiento de nuestra parte y muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Genial. ¿Se oye bien? Sí, según yo sí, perfecto. ¿Y también la imagen se proyecta? Ya, te la proyecto. Fenomenal. Oye, pues yo lo primero de todo, dar las gracias a Bea, dar las gracias a la Asociación FinTech de México y a las diferentes asociaciones FinTech de la Alianza del Pacífico. Este documento que traigo yo hoy aquí, obviamente desde MinSight hemos ayudado a elaborarlo, pero esto es un trabajo conjunto de las diferentes asociaciones de la Alianza del Pacífico, México, Colombia, Chile y Perú. Y es el resultado de un ejercicio pues súper interesante para acercar el Open Finance a estas regiones y sobre todo para mejorar los modelos de implementación de estas regulaciones, ¿no? Que obviamente es un reto y aquí el reto es cómo hacerlo de manera eficiente. El objetivo de la sesión de hoy es, yo lo he dividido en 3 bloques para que nos llevemos una visión, en primer lugar, de cuáles fueron las conclusiones de este ejercicio que hicimos el año pasado, cuáles son las conclusiones y compartirlas con todo este foro, aportar lecciones aprendidas desde nuestra visión, ¿no? En otras regiones, en Europa, UK y otras regiones internacionales de mejores prácticas, ¿no? Que en el fondo es pues todo el conocimiento que hemos volcado en este documento de la Alianza del Pacífico y finalmente hacer un zoom en los casos de uso, que al final pues todos buscamos que el Open Finance simplemente para lanzar casos de uso innovadores que nos permitan monetizar, crecer y por supuesto aportar beneficios al cliente final, ¿no? Que es de lo que se trata. Las preguntas las podéis anotar en el chat. Yo voy a dedicar 40 minutos a lo que es la exposición y al final tenemos un espacio para las preguntas, ¿ok? Así que empiezo. Sí, Paco, nada más rapidísimo, que nada más se ve como presentas, si lo puedes poner en modo de presentación para que se vea un poquito más grande. Porque pues espera un segundo porque... ¿Ahora? No. Un segundo porque en mi ordenador sí que aparece en modo presentación y aquí... Voy a compartir y a dejar... un segundo y voy a volver a compartir. Presentar, compartir pantalla, ventana, clicar. ¿Ahora? ¿Ahora bien? No, nos sale también como en PowerPoint. ¿La tendrás en PDF? Tal vez en PDF se vea más fácil. No la tengo en PDF, pero déjame un segundo. Mil gracias. Bueno, hemos hecho, pues lo que decían, las cosas del directo, porque hemos hecho la prueba antes y estaba funcionando y ahora, pero bueno. Yo entiendo que tenemos aquí también, ¿no? Como parte del foro, tenemos un foro súper interesante de representación de fintechs, representación de reguladores y representación de bancos, con lo cual pues, es el foro ideal para discutir los temas que vamos a ver hoy aquí, ¿vale? A ver, ¿qué tal ahora? ¿Ahí está perfecto? Vale. Muchísimas gracias. Gracias, José Ángel. Fenomenal. Entonces, bueno, la primera pregunta que nos hacemos y que fue el motivo de este estudio es ¿por qué hablar de un estándar único, ¿no? De Open Finance para estos 4 países? Y aquí lo primero que tenemos que
hacer es ponernos en contexto de cuál es el panorama a nivel global, ¿no? Y yo traigo siempre este mapa, que cada vez que lo presento pinto un país nuevo, porque la evolución de las regulaciones de Open Finance a nivel global es imparable, ¿no? A día de hoy hay más de 70 países con regulaciones de Open Finance implementadas o en proceso de implementación. Esto es más de la mitad de los países, ¿no? A nivel global, para que veamos un poco la relevancia que tiene esto, ¿no? Nosotros desde MiSIT acabamos de analizar pues, la regulación que acaba de lanzar Corea del Sur, que por cierto va a ser una de las referencias a replicar en otros países en cuanto a centralización. Pero os quiero decir, esto es constante, ¿no? Cada día tenemos actualizaciones regulatorias con diferentes alcances y diferentes ambiciones, ¿no? Si nos centramos más en LATAM, pues obviamente en LATAM sigue esta evolución global de la implementación del Open Finance y tenemos diferentes países que lo están haciendo a diferentes velocidades, ¿no? Tenemos el caso de México, que México pues, fue el pionero en 2019 en publicar la primera un poco ley fintech, ¿no? que introducía lo que era la apertura de datos públicos, datos de cajeros, etcétera, pero se ha quedado ahí, ¿no? Eso se ha quedado muy limitado. El potencial realmente lo hemos visto en Brasil, ¿no? Yo creo que Brasil es el faro en cuanto a mejores prácticas, apertura a casos de uso, y vemos como hay otros países que están dando pasos muy interesantes, como es Colombia, Chile sobre todo. Yo diría que después de Brasil, Chile es el país que está llevando la iniciativa. Acaba de publicar el reglamento definitivo con los estándares y el roadmap de implementación del Open Finance, con lo cual pues hay muchísimo movimiento aquí. En Colombia pues se ha retrasado un poco más, pero también está ahí. Y Perú también está hablando de su regulación de Open Finance más centrada en los pagos que se publicará a final de año, ¿no? Pero en definitiva aquí lo que hay es diferentes países a diferentes velocidades con la complejidad que tiene todo esto, ¿no? Y efectivamente, el año pasado nos reunimos algunos frikis de este mundo y fue también a iniciativa de las asociaciones fintech la necesidad de generar un paper que cubriese este gap, ¿no? Este gap de conocimiento, de modelos de referencia y generamos pues, lo que fue el paper de la Alianza del Pacífico para promulgar un estándar de Open Finance que fuera lo más sencillo posible de implementar, ¿no? Yo aquí digo que la regulación puede ser todo lo fácil o compleja que queramos que sea, pero para países que ya vienen de segunda o tercera oleada debería ser bastante más sencillo, ¿no? O sea, yo creo que esto ya en Europa y Reino Unido nos peleamos mucho, nos equivocamos, acertamos en otras cosas, pero ya hay digamos, mucho camino andado, ¿no? Entonces, bueno, este paper, el beneficio que trajo es la involucración que tuvo, los inputs de fintechs, pero también de bancos. Creo que fue un paper muy colaborativo y recogimos los inputs de ambas, ¿no? Con ambas visiones, aportando visión técnica y de negocio y siendo una referencia para los reguladores, ¿no? Nosotros ahora que vemos pues el regulador en Chile y en Colombia, pues muchas de las cosas que veníamos comentando aquí pues se han plasmado en las leyes respectivas, ¿no? ¿Y por qué centrarnos tanto en el estándar, ¿no? Al final, los estándares son las reglas del juego, básicamente, ¿no? Es lo que me va a permitir conectarme con un tercero, compartir información de un cliente o conectarme con un tercero para hacer más eficiente un pago, ¿no? Y si entramos un poquito más en detalle de lo que son los estándares, pues aquí hablamos pues, de temas muy básicos como pues, las especificaciones de las APIs, ¿no? De lectura y escritura, el hecho de tener un marco de confianza pues, que garantice las conexiones entre las fintech y los bancos. Obviamente, toda la parte de seguridad ha sido clave. Y creo que en Europa, por ejemplo, nosotros le dimos demasiada importancia a la seguridad y penalizamos la experiencia de usuario, ¿no? Yo creo que aquí tiene que haber siempre un balance entre la seguridad y la experiencia de usuario. Y para que sepáis, en la PS2, cuando lanzamos la primera oleada, hubo una caída del 20% en e-commerce durante los 3 primeros meses por los estándares tan restrictivos de autenticación, ¿no? Entonces, oye, está claro que esto tiene que ser seguro para que arranque, pero hay que ver cómo hacemos el balance con la experiencia de usuario, que es el cuarto punto que, como digo,
le hemos dado mucha importancia en la definición de estos estándares, ¿no? Cómo recojo los consentimientos de los clientes, cómo les autentico, con qué frecuencia renuevo esos consentimientos. No hace falta hacerlo cada 3 meses. El cliente es el que tiene. De hecho, ahora vemos Chile y en la PSD3, nosotros en Europa es muy paradójico, estamos trabajando en la PSD3, ¿no? Pues estamos dando la posibilidad al cliente que él decida cuánto tiempo da sus datos, ¿no? Entonces, la experiencia de usuario es clave, ¿vale? Y aquí, como resumen de este ejercicio, que como digo, lo hicimos el año pasado y fue súper valioso por el impacto que ha tenido, el resumen y las conclusiones de por qué este estándar único es necesario. En primer lugar, porque es mucho más fácil hacer un copy-paste, voy a decirlo de manera burda, ¿no? Pero hacer un copy-paste de los estándares en 4 países que hacer diferentes estándares por país. Esto es de perogrullo, ¿no? Entonces, la legislación se hace mucho más eficiente cuando tienes estandarización en los estándares. El tema de la interoperabilidad, que lo comentaba Bea, pues al final esto va de interoperabilidad tanto dentro del país, pero también a nivel interregional. Pensemos en los casos de uso de pagos cross-border, ¿no? El hecho de yo tener unos mismos estándares, unos mismos requisitos de mensajería de la ISO 2022, esto al final lo que te hace que te puedas conectar con bancos, un banco de Chile con un banco de México, ¿no? El tema de la escala es clave, ¿no? Obviamente, esto va de ser eficientes y, por tanto, conseguir economías de escala. Y, por último, la adopción e inclusión financiera, que en el caso de LATAM es muy importante, ¿no? Al final, uno de los grandes objetivos, ¿no? Que no es así tanto en Europa. En Europa no hemos hablado de la inclusión financiera porque los niveles de bancarización son más altos. Pero aquí es una ventaja clarísima, ¿no? Que introduce el Open Finance, ¿no? Y lo estamos viendo en Brasil. En Brasil, pues antes del Open Finance estábamos en niveles de bancarización del 60, por encima del 60, dependiendo de qué entendamos por bancarización, número de cuentas, número de productos, ¿vale? Pero bancarización media de un 60 y están consiguiendo unos aumentos de bancarización muy altos, ¿no? Obviamente, entrada de nuevos players que ofrecen servicios financieros y apertura del mercado, ¿vale? Entonces, bueno, esto es como resumen el motivo, ¿no? El por qué surgió este informe y las conclusiones a las que llegamos. Y como digo, esto se está tomando como referencia en las implementaciones de las regulaciones que tenemos a día de hoy en Latinoamérica. Aquí en este segundo capítulo voy a entrar digamos, me voy un paso atrás, ¿no? Porque al final el resultado de este informe es haber volcado todo el conocimiento que traíamos desde Minsight en Europa, en el Reino Unido, lecciones aprendidas de otras regiones, con el conocimiento local de las asociaciones fintech de cada país, de las asociaciones fintech y de los bancos, ¿vale? Aquí hay mucho de regionalización por ambos actores, ¿no? Entonces, oye, desde nuestra humilde aportación, ¿no? A todo este ejercicio, al final, las lecciones aprendidas que traemos desde Minsight es el recorrido que hemos hecho. Aquí no somos ni más listos ni más tontos, simplemente nos hemos peleado con esto, nos hemos equivocado muchas veces, ¿vale? Pero llevamos en esto desde 2015, acompañando entidades tanto en la parte regulatoria y la adecuación a las leyes de PSD2 y de Open Banking, como a la línea más de negocio de crecimiento, ¿vale? Obviamente, a partir de 2019 nos vinimos a México entusiasmados, ¿no? Como primer país. Y como decía antes, pues México se ha quedado en este sentido un poco más parado. Ahora se está reactivando y Bea es una gran referente en este sentido y muchos de los que estáis aquí. Pero bueno, nos hemos movido en otros países que han tenido unas implementaciones muy ambiciosas, como es el caso de Brasil, en donde estamos, y el caso de Colombia y Chile, que como veis van dando pasos muy sólidos, ¿no? Yo voy a hablar de lecciones aprendidas desde los 3 ángulos fundamentales, ¿no? Aquí, obviamente, hay una componente regulatoria, esto es lo que le preocupa al regulador y lo que nos preocupa a todos, ¿no? Porque nos marca el terreno. Hay una componente importantísima de negocio que quizás es lo que más le preocupa a una fintech o a un banco, ¿vale? O sea, al final esto va de generar negocio, no va de cumplir con la regulación. Para eso nos dedicamos a otra cosa, ¿no? La parte de negocio es lo principal. Y después hay una parte operativa que también nos preocupa mucho,
porque, joder, esto al final tiene que tener un retorno, ¿no? Obviamente hay una inversión inicial y el reto aquí, como decía antes, que va muy en línea con el espíritu del estándar único de la Alianza del Pacífico, es ser lo más eficiente posible, ¿no? Entonces, entrando en cada uno de estos bloques, yo voy a lanzar los mensajes principales, ¿vale? Y después tendremos tiempo para preguntas y para debatir. Desde un punto de vista de regulación, oye, aquí el mensaje es, ¿verdad? No reinventemos la rueda, ¿no? Yo creo que esto es algo que ya lo estamos viviendo en los países que van más avanzados o que han replicado los estándares de las regiones de referencia, ¿no? Obviamente UK es la referencia y lo vemos en Brasil, lo estamos viendo en Chile. Europa con la PSE2, que es muy parecida, también aporta muchos matices que son interesantes, pero como vemos esto es lo que se está replicando en otras regiones, ¿no? Obviamente con la regionalización o con la localización necesaria, ¿no? O sea que, joder, vuelvo de nuevo, no es un copy-paste, ¿vale? Pero hay muchas cosas que ya no hay que caer en los mismos errores o en los caminos críticos, ¿no? Aquí en cuanto a la aplicación, y esto también lo digo porque pienso que dependiendo del mercado, ¿no? Pero en general, y sobre todo en este foro, que somos todos latinos, si esto no es obligatorio, es complicado que lo hagamos, ¿vale? A mí, si no me obligan, pues sigo con mi negocio actual y ya veré cómo cumplo con mis presupuestos este año y el año que viene me preocuparé de otra cosa, ¿vale? Entonces, aquí es muy importante que esto sea obligatorio. Hay diferentes modelos, o sea, o lo hago obligatorio para toda la industria o lo hago obligatorio bajo un modelo híbrido, como es el caso de Brasil. Brasil es muy interesante. Oye, los bancos Tier 1, que son los que más dinero tienen y los que más capacidad tienen, pues estos sí o sí tienen que cumplir. Y los bancos Tier 2, que tienen menos presupuestos, pues no están obligados. Ahora, si quieres participar en el circuito, obviamente tienes que adherirte a los requisitos de la regulación, ¿no? Entonces, oye, hay modelos híbridos que también son interesantes, ¿vale? En cuanto a información que se regula, aquí siempre decimos, oye, tenemos que regular toda la información que nos va a dar lugar a los casos de uso. Si nos quedamos en Open Banking, o sea, lo de Europa, en el fondo, es un quiero y no puedo. Nos hemos quedado en el Open Banking, pero los casos de uso, estamos lanzando casos de uso al mercado que van mucho más allá de la explotación de los datos de la cuenta, ¿no? Que es lo principal. Nosotros en Europa estamos agregando seguros, estamos agregando productos de inversión, lo estamos haciendo vía screening scrapping, cierto, pero lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, joder, regulemos con las APIs, que es el objetivo final de todo esto, desde el principio, ¿vale? ¿Cobramos por las APIs regulatorias o no cobramos? Bueno, yo esta misma slide la traje a México en 2022 y decíamos, fíjate que en 2022 se circuló un borrador regulatorio que nunca salió que nunca llegó a buen puerto, pero que se hablaba de la monetización de las APIs, ¿no? Pero esto en realidad no se ha hecho en ningún lado. O sea, aquí el espíritu del Open Banking no está en monetizar las APIs regulatorias, está en sacar valor a partir de los casos de uso, ¿no? De negocio, ¿vale? Entonces, pues no tiene sentido regular APIs regulatorias porque si no, esto tampoco va a tener tracción, ¿vale? O sea, en general, no hemos visto países que las estén monetizando, ¿vale? Las APIs regulatorias, digo. Ya, eso desde un punto de vista regulatorio, ¿vale? Desde un punto de vista de negocio, los mensajes principales, y esto es, pues, me reafirmo, porque esta slide también la he mostrado en diferentes, la mostré el año pasado, o sea, te quiero decir, esto es, los pioneros emprenden el camino antes de la regulación, ¿vale? Poner un ejemplo, en Colombia, oye, pues todavía no hay regulación, ¿vale? Pues Bancolombia ya tiene diferentes casos de uso de Open Banking en el mercado, ¿vale? En Europa, en 2015, BBVA pues ya estaba lanzando iniciativas de Open Banking. Tenía su API Market, se conectaba con terceros y la regulación no llegó hasta 2019, ¿no? Entonces, todos estos players que pegan primero se posicionan desde un punto de vista digital al menos, ¿vale? Que eso después obviamente tiene un impacto directo en la cuenta de resultados, se posicionan mejor en el mercado, ¿vale? Aquí hay diferentes ejemplos, por supuesto, estoy hablando de bancos, pero si ya nos vamos a los neobancos, ni te cuento, ¿no? Los neobancos aquí no tienen ningún
tipo de prejuicio, ¿no?, a la hora de lanzar temas antes de la regulación, ¿no? Entonces, oye, los pioneros empiezan antes. Aquí, el Open Banking no es solo, no empezar con el concepto de Open Banking, ¿no?, porque me parece que ya está muy manido, ¿no?, pero esto va también de generación de ecosistemas, ¿no? Y la realidad es que esto no para de crecer. Esto consiste en llegar a acuerdos con terceros, ¿no? Bancos fintechs, ¿vale? Y aquí vemos cómo pues, más del 70% incrementa el número de acuerdos con terceros, ¿no? Esto es un dato del año pasado. Y además lo hacen cerrando más de 5 partnerships al año, ¿no? Esto es cerrar, pues, 2 partnerships básicamente al mes, ¿no? O sea que esto es una brutalidad, ¿no? Aquí hay otro mensaje que es relevante, que es zapatero a tus zapatos, ¿no? O sea, al final, en el mundo de Open Banking o en el mundo de Open Finance, esto va a externalizar capacidades, ¿no? El 80% de los bancos en España que ofrecen soluciones de PFM y BFM, que son como casos de uso básicos, ¿no? De hecho, son commodities del mercado, lo tienen todos. El 80% lo externaliza en un proveedor tercero, en una fintech, ¿vale? Porque hace muy bien la parte de agregación y sobre todo la parte de categorización, ¿no? Y el banco se centra en explotar su base de clientes, en generación de insights, etcétera, ¿no? Aquí hay un crecimiento enorme del número de TPPs en Europa, hay más de 550. En 2019 no había ni 200, ¿no? Para que veáis un poco el crecimiento. Y además hacen lobby, ¿vale? O sea, tienen un criterio muy sólido de cómo se debe implementar la regulación. Bueno, los que estamos aquí lo conocéis y sois partícipes de esto, ¿no? Aquí, pues obviamente tiene mucho que decir el mundo fintech y la banca, ¿no? Desde su posición, ¿vale? En cuanto a casos de uso, oye, pues aquí hay casos de uso que son ganadores, hay casos de uso que son más quick wins y otros que son más estratégicos. Obviamente los quick wins pues son más los agregadores, lo que siempre pensamos, ¿no? A priori, oye, pues un agregador, un iniciador de pagos. Yo decía que hay 2 casos de uso en Europa que digamos, son commodity. Los agregadores y después sus evoluciones en modelos de PFM, BFM para empresas y los modelos de riesgos, ¿no? Y yo diría que los modelos de riesgos están teniendo más impacto en el mercado, porque al final el utilizar el dato para, digamos, alimentar los modelos de score, joder, es que es diferencial, ¿no? Por cómo te mejora el Gini ¿no? Y las capacidades predictivas de los modelos, ¿no? Y después hay otros casos que son muy interesantes y otros, como digo, más estratégicos, los temas más de Banking as a Service, que también los estamos viendo en diferentes países. En Latinoamérica hay mucha iniciativa de Banking as a Service, super apps, etcétera, ¿no? Los casos de uso no son solo de monetización, aquí hay mucho tema de eficiencia y de hecho muchos de los casos de uso quick win están más enfocados en la eficiencia y aquí pongo algunos datos, ¿no? De proyectos que hemos visto, ¿no? Pero sí que un dato muy relevante es el ahorro de costes en back office que yo consigo por el hecho de meter el Open Banking en un proceso de concesión de riesgos, en un onboarding. Si aquí no tengo que chequear manualmente ningún tipo de documentación, no tengo que subir manualmente esta documentación, el cliente no tiene que hacer estos checks, pues me ahorro un coste de back office muy relevante, ¿no? En analistas de riesgos, analistas de documentación, etcétera, ¿vale? Hay otro tema que es clave. Nosotros en Europa nos olvidamos completamente. En el Reino Unido lo han hecho mejor y por eso también las tasas de adopción son mejores y es la comunicación. Aquí no tengo ahora, no se ve el vídeo, pero porque no me estaba funcionando, pero esto es el Santander en Brasil, cuando lanzan su producto de PFM precisamente. Esto es el ganador del Gran Hermano, ¿no? Que en el prime time de Brasil anuncia el PFM de Santander. Y es que, efectivamente, o sea, un producto nuevo, si no se comunica bien, no se vende, ¿no? Pues imaginar un tema de Open Finance, ¿no? Que a priori es más complejo para el cliente, ¿no? El tema de la comunicación, la promoción, es casi una de las palancas claves para que esto tenga tracción, ¿vale? Y aquí entramos en los modelos, en la parte más operativa, ¿no? En cómo implementar todo esto. Y aquí nos surge siempre la disyuntiva, y de hecho estamos en Chile, yo creo que en Chile y Colombia, revisando este tema, cómo implementarlo, ¿no? Y lo puedes hacer de manera más centralizada o de manera más descentralizada. ¿Cuál es nuestra visión? Nuestra visión es que la centralización aporta eficiencia,
¿vale? Aporta eficiencia en dos sentidos. Desde un punto de vista técnico, el tener un hub, oye, que me permita, digamos, operar las APIs, tanto de agregación como de iniciación, en una sola entidad, oye, pues es más eficiente, ¿vale? Y desde un punto de vista de impulso del mercado, el tener un gobierno de Open Finance, oye, pues que siga toda la monitorización de cuál es la penetración, de cómo se está haciendo, de cuáles son los fallos, pues eso también ayuda a que esto se implemente, ¿no? Aquí, como veis, hay diferentes grados de implementación, ¿vale? En cuanto a los modelos de hub, lo que sí siempre, el marco de confianza, ¿no? El directorio, esto es clave, ¿vale? Que puede ser privado o público, pero todos los tenemos. El despliegue de las APIs, oye, pues en el Reino Unido, por ejemplo, que es un caso de éxito, ¿no? O Brasil, pues no lo tienen centralizado. En España, Italia y Portugal sí lo tenemos estandarizado, pero tiene más que ver con la PSE2 y con los diferentes estándares y la complicación de las APIs, ¿vale? Y en cuanto al marco de gobierno, pues de nuevo tenemos a un Reino Unido o un Brasil que son referentes en esto, ¿no? Con la OIE en el Reino Unido y con Brasil con el Open Banking. Aquí otro tema que nos preocupa mucho, que es el scrapping, y la realidad es que el scrapping, joder, pues, a ver, es un método que a los bancos obviamente no gusta, no gusta porque no controlas quién está entrando en tus sistemas y quién está sacando información, ¿vale? Pero es un método seguro. Esto es una realidad, ¿no? Y si no, en Europa, la PSD2 no lo contemplaría como método de fallback. Y de hecho, la realidad de Europa a día de hoy es que las APIs no funcionan correctamente y se está haciendo mucho vía screen scrapping y no está habiendo ningún problema de seguridad, ¿no? Eso no quita que el modelo objetivo, y de hecho en la PSD3 se está haciendo mucho hincapié en que el modelo objetivo hay que mejorar ciertas cosas de las APIs, ¿no? Pero en definitiva, el scrapping es una solución, primero, para probar, ¿no? Cuando ya hablaba antes de Bancolombia, que todavía no hay una regulación, tiene un PFM y lo está haciendo vía screen scrapping, ¿no? O sea, te sirve para probar y después te sirve también como método de fallback, ¿no? Esto es clave. Y después hay un último punto que es, bueno, obviamente el Open Finance me exige, y lo estamos viendo, ¿no? En los bancos, me exige nuevas capacidades organizativas. Ya hay áreas específicas de Open Banking, hay un head de Open Banking que lleva, pues, digamos, todo este negocio, hay áreas que reportan a estos responsables y hay también, oye, pues, nuevas formas de trabajar que me obliga irremediablemente este nuevo contexto, ¿no? Cada vez, oye, pues el marco de Agile, que era algo que teníamos todos, pues de repente se vuelve más necesario, ¿no? Porque tengo que llegar a acuerdos con terceros, tengo que probar cosas rápido. Entonces, todo lo que son cambios organizativos y de estructura y cambios en la forma de trabajar viene muy aparejado a estos nuevos contextos de Open Finance, ¿no? Aquí es otro punto al que hacer foco, ¿vale? Entonces, hasta aquí, de nuevo, estándar, el informe, ¿no? De la Alianza del Pacífico, de por qué un estándar único, como veíamos, todos los beneficios que nos trae. El por qué hemos llegado a ese informe viene todas las lecciones aprendidas que comentaba, ¿no? Tanto a nivel regulatorio, de negocio como operativo. Y ahora hacemos un foco en la parte de casos de uso que es quizás, como decía al principio, lo más interesante, ¿no? Lo que nos va a consumir el tiempo en los próximos años, ¿no? ¿Qué caso de uso lanzó al mercado? ¿Vale? Aquí nosotros hemos desarrollado un framework en base también un poco a la experiencia, lo hemos estructurado en 3 bloques de casos de uso, ¿no? Que podemos lanzar con diferentes impactos y diferentes intencionalidades, ¿no? Digamos, todos los casos de uso que tienen que ver con Open Data, que es cómo exploto yo el dato, ¿no? Pensemos más en la agregación, ¿no? En la agregación bancaria no bancaria, ¿no? Cómo exploto todo este dato para mejorar la acción comercial. Básicamente aquí lo que me interesa es conocer mejor a mi cliente o al cliente del vecino, ¿vale? Y ser capaz de ofrecerle mejores productos, segmentarle mejor, targetizarle desde un punto de vista de marketing mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Después están todos los casos de uso de Open Process, que aquí el objetivo es ganar eficiencia. Comentaba arriba, ¿no? Algunos, oye, pues cómo hago un onboarding más ligero, cómo hago que mi modelo de scoring sea también más efectivo, cómo hago una portabilidad, ¿no? Nos estamos yendo a la eficiencia del proceso, ¿no? Apalancado en Open Banking.
Y después todos los casos de uso más open models, que son, oye, casos de uso más enfocados son más estratégicos y quizás más innovadores. Todo lo que tenga que ver con el Banking as a Service, Super App, etc. ¿Vale? Aquí nosotros... Un segundo ya, necesito agua. Aquí nosotros bueno, tenemos más de 60 casos de uso en producción, muy desglosados, tanto en el mundo de Open Data, Open Process, Open Models. Voy a dar algunas referencias para que, sobre todo referencias que nos puedan iluminar un poco en lo que estemos haciendo cada uno en sus entidades, fintech o donde estemos trabajando, ¿no? Casos de uso de referencia, ¿vale? El tema del PCM lo comentaba antes. Esto es un caso de uso que es básico, que, joder, tiene como objetivo generar pues mucho mayor engagement en mi canal, en mi app o en mi web, principalmente en mi app, ¿no? Que es donde más, digamos, penetración tiene o conversión, ¿no? Está teniendo en las grandes entidades. Y aquí, bueno, pues nosotros lanzamos un PCM, el primer PCM en Portugal, con un banco español, con una entidad de financiación al consumo, y lanzamos un PCM con marca Unido, una marca diferente, que fue una iniciativa muy relevante para esta entidad porque fue un nuevo canal de captación, ¿no? Un nuevo canal de captación para captar estos clientes que después yo les hago, o sea, no solo los fidelizo, ¿no? En mis canales digitales, sino que les hago cross-sell, ¿vale? Y después también fue una iniciativa súper relevante para impulsar el resto de iniciativas de Open Finance que se hicieron en la entidad, ¿no? Siempre hay una semilla, ¿no? Siempre una semilla o un primer paso que da lugar al resto de iniciativas. Y os digo que esta aplicación a día de hoy está desactivada, ¿vale? Igual que os digo que en Unido, o sea, que los PCMs en muchos de los bancos, por supuesto, los tienen en su canal web y app. En este caso, la decisión que tomó la entidad es que en Portugal era un mercado poco propicio, 10 millones de clientes, después con muchas soluciones que me hacían la competencia y se decidió, oye, pues integrar la funcionalidad dentro de la propia aplicación del banco, con lo cual Unido desaparece, ¿no? ¿Esto es un proyecto fallido? Bueno, en cierto sentido, sí, ¿no? Joder, no sigue en el mercado. Ahora, ¿es un proyecto que ha aportado a la entidad muchísimo valor y que de hecho el resto de casos de uso de Open Banking se han apalancado en este primero? Pues sí, también, ¿no? Entonces, y aquí soy muy franco y traigo este caso porque me parece que es un buen ejemplo de cosas que, oye, que al principio lo pensamos de una manera y después acaban con otra perspectiva, ¿no? De hecho, muchos bancos lanzaron, el BBVA también lanzó su app por fuera del banco y después lo integró dentro también de sus canales, ¿no? Aquí, como digo, los bancos, el PFM y la agregación, lo han lanzado todos, ¿vale? Esto es un análisis que hicimos de cómo estaban utilizando los PFMs los bancos, pero no todos los bancos lo están sabiendo explotar, ¿no? Aquí hay un tema que es clave, que es esto no es café para todos, o que a priori, oye, pues esto es una funcionalidad de agregación de